Hoy hablamos de los blancos en acuarela. Como sabemos, la acuarela es una técnica transparente en la que tenemos que pintar de claro a oscuro, de tal manera que debemos ir guardando los blancos y las zonas más claras en toda la ejecución de la acuarela. Vamos a ver hoy nada menos que 10 técnicas para reservar u obtener blancos con posterioridad, con un ejemplo práctico pintando una acuarela de un paisaje marino de principio a fin. Oli, aquí vuestra youtuber de pacotilla favorita. Vengo a pedir perdón públicamente, porque veréis que en el vídeo hay trozos en los que la cámara tiene un bamboleo considerable. Esto es porque la mesa que tengo no es demasiado estable y cometí el error de poner el trípode muy cerca de la mesa, con lo cual cada vez que se mueve la mesa se mueve la cámara. ¿Podría haber grabado el vídeo otra vez? Sí, pero no me apetece. Que el vídeo está bien, que es chulo, que vais a aprender un montón y está muy bien. Pero eso, pido perdón por el problema técnico. La próxima vez prometo hacerlo mejor. Bueno, dentro vídeo. Técnica número 1. El líquido de enmascarar. Es muy útil si los elementos que queremos reservar son pequeñitos y con bordes definidos. No voy a extenderme mucho en el uso del líquido de enmascarar porque ya hice un vídeo entero sobre la aplicación y los usos, que os lo dejaré enlazado al final del vídeo y en la caja de descripción. Tenéis un vídeo completo sobre el líquido de enmascarar. Aquí lo vamos a utilizar para crear las salpicaduras que crea la ola rompiéndose. Entonces voy a mojar el cepillo de dientes con un poquito de líquido y salpicamos. Este será uno de los métodos de reserva que tenemos. Cuando pintemos encima, el líquido nos reserva el blanco que tenemos debajo. Segundo método, podemos utilizar cera. Podemos utilizar, como tengo aquí, la cera de una vela. Esta es la típica vela pequeñita calientaplatos, que la he cortado para tener algún borde para que me sea más fácil aplicarlo. Podríamos utilizar también una cera de color blanco, de las que se utilizan para pintar, las típicas del colegio de los niños. Entonces la voy a dar por aquí para simular la espuma en algunas zonas de forma irregular. Tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de otros métodos de reserva, al tener esta película no nos va a permitir que luego podamos corregir. No vamos a poder ni matizar el blanco que nos quede, ni corregir si nos hemos pasado en alguna zona. Entonces aquí hay que tener cuidado porque lo que pongamos aquí es definitivo. Tercer método, pintar en negativo. La forma más obvia para reservar blancos es pintar en negativo, es decir, pintar alrededor de lo que queremos conservar blanco. Podemos hacerlo en seco, obteniendo así bordes duros y definidos, o en técnica de húmedo sobre húmedo, como vamos a hacer aquí. He mojado para que los bordes sean suaves y poco definidos y nos dé esa sensación de esponjosidad en las nubes. Voy a hacer algunas con este método. ¿Ves? Pinto el cielo y dejo en blanco lo que es la parte de las nubes. Y aquí en esta otra zona, de más a la derecha, vamos a utilizar otra técnica. Técnica número 4. Levantar el color en húmedo. Con un pincel limpio y húmedo, no empapado. Si tenemos mucha carga de agua en el pincel, cuando lo pongamos en el papel nos va a abrir coliflores. No puede haber más agua en el pincel que en el papel. Entonces voy retirando, limpio el pincel,
escurro de agua, lo seco con el papel y voy retirando. Tenemos que tener en cuenta que con esta técnica nunca vamos a obtener blancos 100% puros, porque siempre va a quedar algo de pigmento en el papel. Esto depende de muchos factores, depende de lo húmedo que tengamos el papel, del tipo de papel. Por ejemplo, el papel de celulosa es más fácil levantarlo. No es que recomiende el papel de celulosa, cuidado. En esto es una ventaja, pero el papel de celulosa tiene muchos más inconvenientes que el papel de algodón. Pero bueno, que lo sepáis, que en el papel de celulosa es más fácil levantar el color. También depende de la tinción, del poder de tinción que tenga el pigmento. Sobre las propiedades de los pigmentos hablaremos en otro vídeo. Suscribirse para no perderoslo. ¿Veis? Como podéis ver, esta nube no queda tan blanca como esta otra. Aquí podemos, pues eso, sacar luces, tener zonas más claras, pero no tenemos blancos tan puros. Otra opción para levantar el color en húmedo es utilizar el papel absorbente. Con esto vamos retirando. Aquí tenemos que tener en cuenta que las transiciones que hagamos con el papel, como estamos retirando la humedad, además de retirar el pigmento, retiramos también la humedad, nos va a parar el movimiento del pigmento y nos van a quedar bordes más duros que cuando lo hacemos con el pincel húmedo o pintando en negativo en técnica de húmedo sobre húmedo. Podemos hacerlo, como veis, con un papel o con un algodón. Podemos ir sacando los blancos. Número 5. La cinta adhesiva o cinta de carrocero, cinta de pintor. Esto lo podemos utilizar si la superficie que vamos a reservar es grande y es recta. Resulta muy útil para reservar la línea del horizonte cuando pintamos el mar. En esta ocasión lo que vamos a reservar es un color más claro. No va a ser blanco, simplemente va a ser un color más claro que el otro que vamos a pintar. El mar va a ser más oscuro que el cielo, pero nos serviría igualmente para reservar blancos, nos sirve como ejemplo. Nos puede servir para cualquier situación en la que necesitemos reservar, como digo, una superficie grande y que sea recta. Podría ser, por ejemplo, pues la fachada de un edificio, por ejemplo. Entonces, bueno, pues vamos a poner la cinta. El cielo está seco, lo he dejado secar, le he dado incluso con el secador para asegurarme que esté bien seco, para que nos pegue bien la cinta. Esto lo estoy colocando ya, pero realmente esto lo pintaré un poco más tarde. Ahora me voy a meter con esta zona de por aquí. Lo que es la parte principal de la ola, donde está rompiendo, donde tiene la zona más alta, digamos, que rompe, la voy a tratar también pintándola en negativo. Mojo primero con agua y voy a ir pintando alrededor. Técnica número 6. Raspado en húmedo. Cuando tenemos todavía la acuarela seca,
Podemos sacar también zonas más claras, podemos sacar luces o blancos utilizando algún elemento duro, como por ejemplo pues una tarjeta de crédito. Aquí vamos a simular, a representar pues lo que son los bordes, los perfiles que va dejando la espuma cuando rompe. Vamos arrastrando el pigmento más superficial. Podemos hacer las líneas más finas, más anchas si arrastramos la tarjeta. Esto podemos hacerlo también con nuestra uña. Esto muchas veces es muy útil en ramas de árboles, por ejemplo, en hierbas. Esto es un poco peliagudo porque si lo hacemos demasiado pronto, si la acuarela está demasiado húmeda, lo que vamos a hacer es que vamos a arañar el papel y lo que vamos a conseguir es el efecto contrario, es decir, que el pigmento se va a meter más para adentro y va a quedar más oscuro. Y si tardamos demasiado, pues ya no vamos a poder retirar nada. ¿Veis? Por aquí ya está más seco y ya es más difícil sacar los blancos. Esto al final es una cuestión de práctica, de experiencia, de ir cogiéndole un poco el tino de cuando es adecuado hacerlo. Controlar la humedad del papel y controlar un poco la técnica. En las zonas que igual no me gusta demasiado o considero que me he pasado, pues siempre puedo retocar un poquito en alguna zona. Si alguna zona no me termina de convencer, pues siempre podemos retocar. A excepción de aquí en la cera, como os he dicho, que lo blanco, ¿veis cómo queda? Lo blanco de la cera no lo podemos matizar, no lo podemos agrisar, porque aquí nos va a repeler siempre el agua. No es una cosa que a mí me guste mucho lo de la cera. No lo suelo utilizar, pero bueno, es un método más y yo os lo enseño. Luego vosotros ya lo probáis y decidís si os gusta. Técnica número 7, el pincel seco. En este caso lo que vamos a utilizar es el pincel con muy poca carga de agua, bastante cargado de pigmento, el papel completamente seco y vamos a dar pinceladas rápidas que nos generen una textura y que nos dejen parte del papel sin pintar por la propia granulación del papel, creando así cierta sensación de brillos en el agua, de oleaje. Veis que como hemos colocado la cinta, pues eso ya lo tenemos reservado. Y luego cuando la quitemos debería salir la línea recta, aunque a veces se pasa. Veremos si lo hemos hecho bien. Bueno, ya voy conectando, metiendo un poco menos de carga, conectando con la parte de abajo. Una vez que está seca esta parte, la del horizonte, voy a retirar la cinta
Bueno, ha quedado bastante bien, se ha protegido bastante bien. Aquí se ha ido un poquito, pero bueno, en general ha quedado bastante recto y bastante limpio. Técnica número 8, levantar el color en seco. Una vez que la acuarela la tenemos perfectamente seca, así como habíamos levantado aquí el color con un pincel húmedo mientras la acuarela estaba húmeda, lo podemos levantar también con un pincel limpio y húmedo. Lo podemos levantar. Aquí el pincel sí que puede llevar más carga de agua, porque aquí como está seco no tenemos peligro de que nos salgan coliflores. Entonces podemos pasar el pincel limpio y hacer pues alguna ola más. Podemos también ayudar de un papel, si frotamos, vamos a sacar algo más de color también. Esto, como os decía antes, pues depende también del poder de tinción de la acuarela. Hay acuarelas que se levantan más fácil que otras. Si la acuarela tiñe mucho, pues es más difícil de sacar. Ya veis que cada técnica nos da unas texturas y unos efectos diferentes. No tienen nada que ver estas olas con las que tenemos aquí o con las espumas que tenemos aquí, que hemos sacado con la tarjeta. Entonces, aquí estamos viendo muchas opciones para luego, depende de lo que queramos, pues será mejor utilizar unas cosas u otras. ¿Vale? Esto tomároslo, esta acuarela que estoy haciendo, como un ejercicio. Yo evidentemente cuando me pongo a pintar no voy a utilizar 10 técnicas diferentes para sacar blancos. Utilizaré pues lo que vea que me viene mejor en cada momento. Pero bueno, esto es pues un ejercicio para que podáis ir viendo las diferentes técnicas. Retiro ya el líquido de enmascarar, porque esto ya está seco. Y aquí veis los efectos de salpicadura, de gotitas que hemos reservado con el líquido de enmascarar. Técnica número 9, raspado en seco. Podemos obtener blancos utilizando algún elemento cortante como un cúter, una navaja, etcétera, para retirar lo que es la capa superficial del papel y que nos aparezca el blanco que tenemos en las capas más profundas. El papel debe tener un buen gramaje y buena calidad para evitar que lo destrocemos completamente. Y no conviene abusar porque puede quedar un aspecto final sucio, ¿vale? Entonces, bueno, esto, lo que digo, podéis utilizar una navaja, un cúter. Esto es un sacapuntas que la verdad es que no tiene mucho filo, es un sacapuntas de lapiceros. Esto es un cúter pequeñito de precisión. Pues bueno, con cualquiera de los dos voy a sacar por aquí como alguna salpicadura más, algunas gotas más. Esto lo que os digo, sin abusar, sin volvernos locos, porque estamos rasgando el papel, estamos rompiendo el papel. Bueno, esto es probar también con los utensilios que tengáis, pues probar lo que os gusta más. También lo puedo usar para sacar alguna ola o algún brillo más por aquí.
Bueno, vale, que ya me estoy pasando. Técnica número 10. Pintar con blanco opaco. Para zonas pequeñas y detalles finales en los que queramos incorporar alguna luz o algún elemento blanco, podemos utilizar acuarela blanca, también podría ser watch, muy espesa directamente del tubo. Yo en general prefiero reservar los blancos del papel porque siempre queda más luminoso y limpio, pero en ocasiones, si no queda más remedio, pues porque por accidente nos hemos comido una zona blanca, nos hemos comido una luz, o porque es muy complicado, por la forma del elemento, pues es muy complicado realizarlo con una reserva, o no tenemos líquido de enmascarar, o porque hemos decidido, una vez finalizada la obra, pues que viene bien meter una luz o algo blanco en el último momento. Pues podemos utilizar este recurso, siempre con mesura y sin abusar. No olvidemos que estamos haciendo una acuarela y en general el resultado tiene que ser transparente. Entonces, a modo de ejemplo, voy a hacer por aquí, por el horizonte, un barquito, o algún barquito, algunos. Bueno, y con esto estaría. Le voy a dar también algún toquecito por aquí. Si en alguna zona pues vemos que nos hemos comido la luz, pues le podemos dar un poquito, pero vamos, esto como medida de último recurso y de emergencia, porque yo, como os digo, yo prefiero ir reservando el blanco del papel, que siempre va a quedar mucho más luminoso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te resulte útil y ya sabes, si no quieres perderte próximos vídeos y estar enterado de todo lo que pasa por aquí, suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.